¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en su programa semanal Renovando el Entendimiento, transmitiendo desde la base de Ciudad Delicia, Chihuahua, hacia todas las naciones, con un panel de personas entendidas en la verdad presente, edificadores, personas que estamos colaborando todos para que el entendimiento de lo que ya tenemos en Cristo sea una realidad. Así es que les damos la más cordial bienvenida a todos. Les pedimos primeramente a los del panel que nos hagan el favor de compartir para que a más personas les llegue esto. Si nos hacen el favor ahí de compartir, yo en este momento me voy a disponer a compartir. Adelante, por favor. Listo, apóstol, compartido. Eso. Ahí está ya hay varias personas conectadas y se siguen conectando. Bienvenidos todas las personas del panel, qué gusto estar aquí. Hoy tenemos como invitados a la maestra Marta de Lindo y al profeta Cristian Lindo para nosotros. Ustedes saben que son de nuestra familia y primeramente a ustedes les damos la bienvenida. Primero las damas. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, apóstol Rafael. Realmente es un gusto poder compartir con todos ustedes, estar en esta tarde aquí. Gracias por la oportunidad de pues, conocerlos un poco más y hablar de temas que sé que van a ser de edificación para nosotros mismos y los que están escuchando. Así que muchas gracias. Un abrazo desde Colombia, la ciudad de Fusagasugá. Es una ciudad que tiene un nombre raro. ¿Cómo? Fusagasugá. Otra vez, ¿cómo, maestra? Fusagasugá. Bueno, yo pensé que estaba hablando en lenguas, pero ya se tradujo. Y el profeta Cristian, profeta, tú sí háblanos en español, por favor. Yo iba a decirlo en inglés, iba a decir Usagasugation. Un abrazo, apóstol Rafael, y para todos los que están en el panel y a los que nos sintonizan en vivo desde sus diferentes redes. Es un privilegio enorme compartir con ustedes, con el Ministerio Agua Viva para las Naciones desde Chihuahua, y pues aquí dispuestos a compartir este tiempo de comunión entre nosotros y de una u otra manera seguir sumando al incremento de la vida del Hijo de Dios en los que nos estén escuchando en este momento. Así es, mi querido Cristian, hay muchas personas conectadas, a todas ustedes les damos la bienvenida. Qué bueno tener ya parte del equipo aquí, muchos están trabajando, pero le mando un abrazo al pastor Sergio hasta Delicias. Pastor Sergio, bienvenido. Muchas gracias, pues un abrazo muy fuerte a nuestra maestra y decano de Rema University, a la maestra Marta Garzón, también mi tutora, ¿verdad?, de clase, un fuerte abrazo. Al profeta Cristian Lindo también le mandamos un fuerte abrazo, y bueno, a todo el equipo que normalmente estamos transmitiendo en este programa. Muy contento de estar con todos ustedes en este día y ansioso de seguir aprendiendo de la palabra y compartir lo que de gracia hemos recibido. Mandamos un abrazo hasta Argentina, Miguel y Marcela Cáceres. Pastores, bienvenidos. Mucho gusto a todos y escuchante para lo que va a compartir hoy para nosotros. Excelente, doctor Ugarte hasta Delicias. ¿Cómo está el doctor Ugarte? Muy bien, muy tranquilo, con un poco de lluvia ahora. Lluvia, aquí es la lluvia, allá en Centroamérica le dicen lluvia, le llaman invierno al tiempo de lluvia, pero aquí no es así, pero ahora estamos en invierno y nos está lloviendo, pero no es lo habitual, lo habitual es el frío profundo y la nieve muy intensa también, cuando nieva. Bienvenido. Nos vamos hasta San Diego con el pastor Yoki. ¿Cómo está, mi amado? Muy contento en esta mañana para mí. Feliz de poder volver a estar con ustedes y con una gran expectativa de este tiempo que vamos a pasar. Y muchas gracias a los invitados por estar con nosotros hoy. Gracias, Yoki. Vámonos hasta Tijuana con los pastores Zavala. Bienvenidos. Saludos, apóstol, muy buenas tardes, igual al panel que tenemos por ahí, a los colaboradores, y como bien decía pastor Sergio, la bienvenida a la directora de Rema University, nuestra directora, y bueno, a su esposo, el profeta Cristian, ¿no? Y es un placer, apóstol, como cada miércoles. En esta ocasión pudimos hacer una pausa en el trabajo y estar aquí
pero bueno, contentos y agradecidos y siempre listos para ser edificados. Saludos. Saludos, qué bueno que pudieron estar. Nos vamos hasta Aguascalientes, el centro geográfico literal de México. Carlos y Lucía, bienvenidos. Un saludo a todos, qué gozo verles y bueno, expectantes. Gracias a todos los que están conectados, a los panelistas también, y qué bueno poder tener gente de mucha enseñanza entre nosotros. Bienvenido. Vámonos hasta España con Albert Pavón. Mi querido Albert, te veo en la cocina, has de estar comiendo algo. Apóstol y a todos, un fuerte abrazo. Gracias por este tiempo. Sí, hoy me han desplazado hasta la cocina, Apóstol. Tienen toda la casa, la tienen minada, la familia, pero aquí estoy, aunque sea en la cocina. Gusto bueno de ver. estar de nuevo con ustedes y seguro que disfrutaremos mucho de la edificación. Qué Bendecidos. bueno verte, te extrañábamos. El pastor Pedro allá en Denver, Colorado, y se me hace que está con su amada. No le alcanzamos a ver porque Pedro abarca todo ahí. Él es el showman de allá, pero ya dejó ver a Adrianita, así es que bienvenidos, Pedro. Saludos Adrianita. a todos, Apóstol, a todo el panel. Muchos saludos y un abrazo gigante para todos. Gracias. Qué bueno verla, Adrianita. Pedro, bienvenido y nos vamos. Ya habló, así que yo soy. Ya con eso tienes, Pedro. Maino Alvidres en Monterrey. ¿Cómo estamos, Maino? Hola, buenas tardes. Pues también acá un día lluvioso. Ayer el calor en invierno, todo lo que da el calor de 30 grados, ahora lluvioso, fresco. Y listo, pues ya con ustedes también para ser edificado y aprender de cada uno. Bienvenido y nos vamos hasta Veracruz con el pastor Elodio. ¿Cómo está, pastor? Aquí estamos, Apóstol, esperando recibir la enseñanza. Bienvenido. Saludos a todos. Un abrazo a todos. Le pedimos a la audiencia que nos haga el favor de compartir para que llegue esto a mucho más personas. Sabemos que este programa, después de en vivo, en las repeticiones, lo ve mucha gente. Y bueno, pero si nos hacen el favor de compartir, va a llegar ahorita a más. Qué gusto, qué privilegio estar reunido con personas tan entendidas, edificadores de alto nivel. Ahorita más adelante les vamos a pedir a la maestra y a Kristen también que nos hagan una invitación a un taller muy importante acerca del matrimonio. En un momento más les pediremos eso. Y por lo pronto a todos los que nos reciben, prepárense. Qué importante entender la economía del nuevo pacto a la hora de edificar. Es importantísimo. El tema es la edificación y lo estamos viendo de diferentes ángulos. Estamos armando toda la plataforma de la edificación, pero hoy quiero hablar desde la intencionalidad del corazón de Dios. ¿Por qué es tan importante la edificación desde el corazón de Dios como un papá? Como quien, siendo nuestro Padre, nos ha otorgado a través del Hijo, el Cristo ascendido, los regalos de los 5 ministerios para que edifiquen, para que construyan, para que se produzca una identidad correcta en los hijos, pero partiendo de la economía del nuevo pacto. No dudo, porque aquí nunca estamos, no es la idea jamás de estar agrediendo a quienes no piensan como nosotros. Nosotros amamos a todo el cuerpo de Cristo, coincida o no coincida como pensamos, tampoco es una crítica, pero sí entendemos los edificadores que la edificación debe llevar un orden llamado el orden celestial. Quien no edifica en este orden del nuevo pacto, aunque lo haga con mucho amor, aunque lo haga con la mejor de las intenciones, para que aquellos que edifique, así piensa el que no edifica en el orden del nuevo pacto, los edifican para recibir una bendición, los edifican para no ser contaminados del mundo, los edifican para de una u otra manera celebrarle culto a Dios, para esperar a que una presencia baje. Todo este tipo de edificación basado en esos principios, pues ya tiene una edificación defectuosa. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto la bendición no la esperamos, la tenemos, la disfrutamos y la manifestamos. Sin embargo, también hablando de la presencia, es una presencia que jamás se va de nosotros, es una presencia permanente. El culto que se realiza en el nuevo pacto es de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Es un culto racional.
Y entonces toda esta edificación que no se basa en los beneficios del nuevo pacto, lo único que va a hacer es confundir a quienes son edificados y no podrán tener una identidad correcta. El orden del nuevo pacto se basa en que ahora nosotros somos hijos por engendramiento. Participamos en el propósito eterno desde la posición de hijos y desde la posición de bendecidos. Qué importante desarrollar una identidad basada en esto, en una identidad de hijos, en una identidad de bendecidos. Y este orden del nuevo pacto entonces nos va a permitir, hablando del amor de Dios, de no ser contaminados, ojo, de no ser contaminados por una edificación incorrecta, primeramente una edificación del mundo, porque en el mundo hay edificadores, los que nos enseñan a tener una identidad de acuerdo a la cultura del mundo, pero también los edificadores que operan no en la realidad presente. Si no somos guardados y no guardamos a aquellos que edificamos de ser edificados en la realidad presente, serán confundidos y su identidad se verá afectada. Si hablamos de identidad, otra vez de la plataforma del amor, el Padre desea que la identidad que se desarrolle es la de hijos y que sí, podamos discernir de toda edificación que nos aleje de esa identidad. Para ser correcto y empezar por los invitados, quiero cederle primero el micrófono a la maestra Marta para que nos haga una invitación al seminario, pero que también nos diga la importancia, maestra Marta, de edificar en el nuevo pacto. Adelante, maestra. Claro que sí, muchas gracias por este tiempo. Primero, ¿por qué es importante edificar en el entendimiento del nuevo pacto? Si hay algo que con el tiempo hemos entendido, es que cuando no tenemos esta iluminación, nos equivocamos tanto en la apreciación de nuestra identidad, de nuestro propósito y del reino de Dios, que nos lleva a actuar aún con muy buenas intenciones de una manera equivocada, en un tiempo equivocado. Así que cuando hablamos de la necesidad de la formación conforme al propósito eterno, conforme al nuevo pacto, estamos queriendo traer la edificación al contexto real de lo que hoy debe darse según la verdad presente que el Señor ha hablado para nosotros en este tiempo. De nada vale que seamos unos eruditos en otros pactos, en otras verdades y en otros tiempos, si no tiene que ver con lo que nos corresponde vivir y hacer a nosotros hoy aquí en la tierra. Excelente lo que tuvieron que hacer aquellos que admiramos, ¿verdad? A los antiguos que veían las cosas de lejos y saludaban las promesas de lejos, pero no vieron su cumplimiento. Excelente todo lo que tuvieron que hacer y lo que trajeron a existencia, fue maravilloso. Y leemos de ellos en la Biblia y wow, espectacular. Pero si queremos imitarlos, allí es donde nos equivocamos, porque ellos vivieron y actuaron y cumplieron lo que se les pidió para ese tiempo, en ese pacto, en esas condiciones y en esas situaciones. Nosotros hoy no miramos a futuro ni saludamos de lejos las promesas, sino que vemos el cumplimiento de esas promesas y cómo nosotros ahora tenemos una misión diferente. Ya no esperar el cumplimiento de promesas, sino como hijos herederos de ese cumplimiento y de ese pacto, empezar a accionar en la causa correcta, traer a existencia la manifestación y la expresión correcta del Padre a través del Hijo, que el Hijo se expresa a través de nosotros, su cuerpo aquí en la tierra. Y esto sucede con los matrimonios en el hogar. El primer lugar donde debe haber esa expresión y la manifestación de la cultura del reino y la vivencia del reino de Dios y de la naturaleza divina es en el hogar. Y por eso, y aquí enlazo las dos cosas que me pidió hablar el apóstol Rafael, por eso en Rema University consideramos que es
indispensable comenzar a poner un buen fundamento en los matrimonios. Porque si en el matrimonio no sabemos expresar el reino de Dios, estamos fracasando como iglesia. Podemos ser expertos en muchas cosas y afuera nos pueden ver, vean, con aureola y alitas, pero en realidad la verdad se vive dentro del hogar. Y es allí donde la gente observa, donde la gente va a decir, si ese es el Dios que ellos tienen, yo no quiero eso. Para vivir agarrados, peleándonos todo el tiempo, compitiendo y esto, y no, qué ambiente tan horrible, yo no quiero eso. Pero si nosotros empezamos a hacer la verdadera expresión de Cristo día a día, que ellos puedan ver en nuestro hogar el reino de Dios, que ellos puedan vivir y decir, wow, qué paz tiene ese matrimonio, miren ese ambiente de amor. Nosotros necesitamos eso. Oigan ustedes, ¿qué tienen? Díganos, porque es lo que nosotros necesitamos. Entonces, habremos comenzado a traer existencia lo que nos corresponde hacer. Ahí realmente se manifestará si estamos jugados en esta causa eterna. Y por eso el curso para matrimonio es un curso diseñado en 12 semanas. Son 12 semanas de clases donde cada semana tiene una clase con material de lectura complementaria y videos testimoniales y algunas cosas que van sumando para la edificación de los matrimonios. Entonces, el diplomado está dividido en 3 módulos. El primer módulo, las primeras 4 clases, nos enfocamos en el fundamento. ¿Cuál es el fundamento correcto del matrimonio en la verdad presente? El segundo módulo está enfocado en el diseño, ¿sí? El diseño de Dios para el matrimonio. Entonces aquí hablamos de cómo debemos funcionar según lo que Dios nos diseñó, porque ahí hay planchas queriendo ser estufa, entonces obviamente no funciona. Porque queremos hacer cosas para las cuales no fuimos diseñados, entonces obviamente fracasamos. Pero cuando entendemos nuestro diseño y empezamos a funcionar dentro de ese diseño, las cosas cambian. Viene esa satisfacción, ya no hay frustración, ya no hay indignidad y una serie de cosas. Y el último módulo, yo regreso a ver porque aquí tengo mi pizarra con todos mis apuntes. El último módulo, el módulo 3, las últimas 4 clases, habla de la expresión. De la expresión una vez que tenemos nuestro fundamento claro, una vez que hemos entendido el diseño, obviamente viene la expresión como matrimonios, que realmente somos hijos de Dios y que tenemos los fundamentos adecuados. Así que ese es uno de los diplomados que tenemos hoy a disposición, abierto para todos los matrimonios. No hay requisitos que deban cumplir ni deben ser alumnos de la universidad, sino que con que sean hijos de Dios, que quieren aprender para poner un buen fundamento a sus matrimonios, están invitados a participar. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias y les deseamos el mayor de los éxitos en este taller. ¿Hasta dónde cambia la calidad de vida de un hijo de Dios? Aquí ya hablo la pregunta a todos y nada más primeramente le daremos la oportunidad a Cristian, que es invitado. ¿Hasta dónde cambia la calidad de vida, Cristian? Y se queda abierta la pregunta de que un creyente se vea como bendecido o que busque la bendición. ¿Hasta dónde cambia la calidad de vida para partir de esta edificación de los bendecidos? Cristian y luego el pastor Sergio, adelante. Cuando yo era niño, la palabra dice en 1 Corintios 13, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Allí vemos un conducto regular en el orden de ideas que el apóstol plantea. Quiere decir que todo lo que yo hablo determina cómo yo pienso y lo que yo pienso determina cómo yo juzgo. Por poner un ejemplo rápido, este país está mal, el presidente no sirve para nada, el gobierno no sirve para nada, así hablo. ¿Cómo pienso? Me voy para Estados Unidos así sea de mojado. ¿Cómo juzgo? Le pago a un coyote que me lleve. Entonces, la calidad de cómo tengo yo mis pensamientos en cuanto a una posición, si de alguien que espera una bendición,
a alguien que se siente o se vive ya como bendecido, va a traer como resultado no solamente una actitud, sino una acción correcta de cosecha por lo que se sembró con las palabras. Esto aplica absolutamente para todo, porque cuando yo tengo una mentalidad errónea de esperar una bendición, a ser bendecido, entonces mi oración en el primer sentido, ¿verdad? Esperar una bendición es una oración de crisis. Una oración de posición es una oración en Cristo. En la primera, oro por lo que necesito, por el arriendo, para los servicios, por la salud, porque no tengo para cubrir aquello, porque estoy flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿verdad? Y en la otra, en cambio, es una oración en la que es una expresión de agradecimiento de la vida que ya aportamos y del incremento de esa vida. Entonces, mi oración cambia a ser tan solamente agradecimiento, exaltación, adoración. Con la primera, salgo a ser esclavo de aquello que estoy necesitando. Con la segunda, salgo a disfrutar aquello que ya poseo. Entonces, el saberme bendecido versus el esperar una bendición hace un cambio radical en la vida de los hijos de Dios. Unos siendo hijos siguen siendo esclavos, otros siendo hijos gobiernan desde lugares celestiales. Ese sería mi aporte, apóstol. Excelente, Pastor Cristian, profeta Cristian, excelente aportación. Pastor Sergio, sigue abierta la pregunta. ¿Hay una diferencia en la calidad de vida de los creyentes en saberse bendecidos a buscar una bendición? El que quiera nada más me levanta su mano, vamos hasta Delicias. Así es, definitivamente hay una gran diferencia y para darle un poquito de marco, les paso una referencia bíblica, ¿no? Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21 en su versión de Reina Valera, en la traducción Reina Valera 60. Qué importante, porque cuando no se sabe o no conocemos y no tenemos una identidad correcta, no tenemos un conocimiento del nuevo pacto, ni siquiera sabe la gente que ya fue reconciliada, están en un entendimiento o en un pensamiento de sentirse justos si se están portando bien, y mientras cometen un error piensan que están alejados de Dios, no conocen su realidad espiritual, la legalidad que ahora les corresponde a través del nuevo pacto. Y haciendo referencia al profeta, ahora que está invitado con nosotros, publicó algo muy exacto, ¿no? Diciendo, cuando se deja de crear la expectativa de así te dice el Señor y se edifique en el así lo dijo el Señor, se entenderá lo consumado y la función del profeta en el nuevo pacto. Las personas que no están bajo el entendimiento del nuevo pacto, aún incluso quienes de alguna manera tienen el oficio de profeta y no tienen este conocimiento, están ejerciendo o hablando sobre posiciones o situaciones de bendiciones futuras basadas en promesas, cuando nosotros en la realidad del nuevo pacto sabemos que la obra de Cristo consumó todas las cosas, en Él fueron hechas todas las cosas y ahora podemos vivir la realidad que tenemos en Cristo. Entonces, ahora nosotros no tenemos una posición de que vamos a ser bendecidos, sino que fuimos bendecidos ya con toda bendición espiritual, y aún y cuando no haya una manifestación de algunas cosas todavía en nuestra vida, no significa que nuestro derecho legal, nuestra identidad y todo lo que conlleva la legalidad de ser herederos juntamente con Cristo y tener la realidad de Cristo incluso impartido en nosotros, que nos hemos hecho uno juntamente con Él, tenemos la obra consumada en nosotros. Entonces, la bendición en nosotros es una legalidad y es algo que ya está consumado a través de Jesucristo. Gracias, Pastor Sergio. Vámonos a Denver, Colorado, y luego les cambio la pregunta. Adelante, mi querido Pedro. Gracias, apóstol. Algo bien puntual. Desde la posición de bendecidos, nuestra motivación relacional se va a enriquecer. Es decir, lo que me motiva a mí para encontrar relaciones, y voy a empezar a desarrollar relaciones de reino. ¿Por qué? Porque entenderé justamente, hay que ver que Gálatas nos ilustra diciendo que en Cristo la bendición de Abraham, las promesas de Abraham alcanza a los gentiles.
Entonces eso nos mete en otra posición. Y en términos de relaciones, entendemos el comando que le fue dado a Abraham y que hoy en día todavía está activo para nosotros, y es: te bendeciré y serás bendición. Como la bendición ya está recibida, entonces mi relación no es voy a la gente buscando una bendición en ellos, sino que voy a la gente para ver si hay una derrama de la bendición que ya tengo yo hacia ellos. El final del asunto es que al cambiar el eje por el cual me relaciono con la gente, entonces allí empieza a ser Cristo impartido de una manera distinta y se cumple la máxima que llevó a Cristo a ser exaltado, y es la máxima del servicio. Ya no desde la posición de siervo como esclavo, sino desde la posición de administrador, como aquel que sabe que ya tiene todas las bendiciones y empieza a ser un instrumento de bendición para los demás. Ese es el aporte. Excelente, mi amado Pedro, como siempre. La familia, mire qué interesante esto, porque estamos hablando de la edificación. Cuando no se parte del beneficio que ya tenemos en el nuevo pacto de haber sido bendecidos, podemos ver claramente cómo lo que Efesios nos expresa, y lo quiero enfocar a la bendición, se puede utilizar una edificación que espera una bendición para manipular a las personas. ¿Por qué? Porque si tú cumples lo que yo quiero para ser bendecido, entonces serás bendecido. Y la manipulación se hace una manipulación basada en artimañas engañosas. Vamos a leer aquí Efesios 4:16, dice: así ya no seremos niños. Está hablando de que si hay un orden de edificación correcto, la gente saldrá de la niñez, ¿sí? Ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Y ojo aquí, nosotros tenemos que distinguir y saber que hay un viento de enseñanza que no está en las congregaciones, sino que está en el mundo, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde ahora la gente vemos está celebrando pues que un país está celebrando cambio de gobierno y hablando de libertad, que ya no hay odio. Pero ¿cómo no va a haber odio si se matan a los niños, si hay permiso para matar a los niños? Y hablan de odio por un presidente que no hizo todo bien, por supuesto, pero que de una u otra manera muchas de sus fallas fueron de carácter, no fueron estructurales. Por eso es que hay vientos de enseñanza que el sistema del mundo trata de atrapar a los hijos. Y hoy hay muchos hijos de Dios celebrando hasta prácticamente el aborto institucionalizado. Imagínense nada más qué ridiculez cuando hablamos de hijos de Dios. Dice, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Y aquí nos vamos a los que edifican, ahora sí, a la iglesia, a los que están en una congregación, a los que van a utilizar artimañas engañosas. Las artimañas engañosas son artimañas que, si son engañosas, es que no son obvias. Serán enviadas con un mensaje atractivo, serán enviadas con un mensaje que pueda captar a las personas mezclando verdades, y entonces la gente es altamente manipulable cuando no se sabe bendecido con toda bendición. La palabra bendecido con toda bendición no incluye solamente las bendiciones espirituales. La traducción correcta es bendecidos con toda bendición que proceden primeramente del ámbito espiritual, pero toda bendición es toda. Esa es la traducción más correcta. ¿Por qué proceden del mundo espiritual? Porque proceden del Padre de los espíritus, que es nuestro Dios. Entonces, a la hora de edificar, el que no se sabe bendecido en el nuevo pacto, ¿de qué manera cree usted que es manipulable en una edificación de mezcla de pactos? ¿Por qué podrá ser manipulable si no se sabe bendecido, si no se sabe completo? Espero que alguien me levante la mano, y ahí vamos hasta España con Albert Pavón, que mientras cocina participa. Adelante, mi querido Albert. Gracias, apóstol, por la oportunidad. Bueno, evidentemente la gente que no tiene la bendición como un entendimiento intangible que opera en nuestra realidad consumada en Cristo, será tentado por las bendiciones que se llaman y que están atrapadas en este mundo de cosas. Evidentemente, para trascender del mundo de cosas, ahí es vulnerable alguien que es frágil en el entendimiento,
alguien que no tiene una posición consumada en Cristo, las cosas lo tientan. Pero aquel que tiene una conciencia de bendecido, no en el mundo de cosas, aunque eso también se va a gobernar sobre el mundo de cosas, pero sino en esa realidad. Creo que somos bendecidos cuando se nos reveló esta gloriosa gracia. Creo que somos bendecidos cuando somos participantes de su naturaleza divina. Creo que somos bendecidos cuando fuimos posicionados como coherederos juntamente con Él. Creo que somos bendecidos cuando se nos posicionó en una plataforma inconmovible, sustentados por el poder de una vida indestructible. Si eso no es bendición, ¿qué más podemos llamar bendición? Cuando nuestro destino eterno se estableció desde antes que el mundo se formara, ya se nos había dado un destino. Nuestro destino no nos los ganamos por nuestras virtudes, sino que es parte de esa bendición. Por lo tanto, en esa bendición integral, las cosas se nos van a sujetar como resultado de nuestra realidad interior. Pero se le puede tentar con esa, torciendo la palabra solo a aquel que ignora que su realidad interior es donde está el patrimonio de Dios operando en él. Solo se le puede tentar a alguien que ignore esa realidad eterna y se mueva en el mundo de cosas. Mientras no trascienda del mundo de cosas a la sustancia de este glorioso evangelio, siempre será débil, siempre será vulnerable y siempre será manipulable, porque ignora lo que ya es en Cristo. Excelente, muchas gracias. Así es. Vamos ahora hasta Aguascalientes, mi querido Carlos, y luego nos vamos hasta Monterrey. Adelante, Carlos y Lucy. Gracias, muchas gracias. Creo que como edificadores es muy importante entender que la gente que Dios nos ha puesto para edificar, tenemos que desimprontarles las frases que se utilizan como eslogans hoy en día. Si tú no estás en mi ministerio, no podrás ser bendecido y perderás tu destino. Eso ha hecho mucho daño, porque con ese error se edifican vidas incorrectamente, manipulándolos y haciéndolos creer que solamente bajo esas unciones recibirán su bendición o su llamado o lo que resta. Entonces tenemos que cortar con estas malas praxis. Así es, mi querido Paul. Qué ejemplo tan fuerte de manipulación, pero lo tenemos claro que se practica en la cultura religiosa. Adelante, Maino. Una cadena, no sé si así le llamen en todos los lugares donde están ustedes, una cadena tiene varios eslabones. Cada eslabón está diseñado para soportar en 2 puntos de tensión. Entonces la cadena se diseña para soportar 100 kilos, 1 tonelada, dependiendo del diseño de la cadena. El comparativo que hago es que cuando el hombre no entiende su diseño, no entiende la bendición que ya aporta, todo es un punto de tensión, la familia, punto de tensión el trabajo, las finanzas, todo surge como puntos de tensión. Y nosotros como edificadores deberíamos estar enseñando a la gente lo que ya aporta, la capacidad que ya tiene para soportar esos puntos de tensión. Yo nunca he visto una cadena esforzándose por soportar el peso que lleva, simplemente por diseño lo hace. Entonces nosotros por diseño tenemos la capacidad de no tener puntos de tensión, sino puntos de bendición. Para nosotros, ya entendiendo la naturaleza que portamos, lo que Dios ya impartió a través de Cristo, esos puntos de tensión es la bendición misma manifestándose. La familia es una bendición. Como decía la pastora Marta, el matrimonio es un punto de bendición, las finanzas es bendición,
pero necesitamos partir de una naturaleza y necesitamos partir del diseño para no estar esforzándonos en soportar el matrimonio ni soportar las finanzas. Y cuando no lo entendemos, somos víctimas de la manipulación, que nos dicen, bueno, si haces de esta manera, entonces podrás soportar. Si lo haces de esta otra manera, lo vas a poder soportar, siendo que el soporte está dentro de nosotros y es el diseño que ya aportamos. Así es, una naturaleza, una posición, porque la bendición no es algo en el nuevo pacto, la bendición es alguien que nos ha transmitido sus capacidades. Adelante, maestra, y luego adelante, Cristian. Sí, coincidió que levantamos la mano al tiempo con mi esposo. Pues yo quería aportar un poquito con esto de los equipos edificadores. Aún en este punto de comprensión del nuevo pacto, de la verdad presente, como que cuesta un poco comprender los equipos de edificación. Es muy común justamente pensar solo en pastores, pero el diseño de Dios no se queda solo en pastores, no le dejó toda la carga de edificación al pastor. En realidad vemos que Dios en su diseño incluye a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Y cuando entramos en ese entendimiento de que somos un cuerpo, que todos somos necesarios para llegar a donde Dios nos diseñó que debíamos llegar. Yo creo que ese entendimiento y ese trabajo en equipo va, como cuerpo, ¿verdad? Va a quitar muchos malos entendidos de aquellos ministros que se saben llamados para servir, pero que todavía hay el entendimiento que si no son pastores no pueden hacer nada. Y yo soy maestra, yo no soy pastora, yo soy maestra. El Señor me llamó y me capacitó y me dio talentos para ser maestra. Y la cuestión es que generalmente cuando uno dice, bueno, yo soy maestro, te ubican mentalmente inmediatamente con los niños de la guardería, de la iglesia o con los de edad escolar, pero no conciben que el maestro puede enseñar a los adultos, puede enseñar a los jóvenes, puede enseñar a las mujeres, realmente las mujeres adultas enseñar a las más jóvenes, ¿verdad? Ser maestras del bien y como maestros de la palabra poder edificar en diferentes lugares, ser un equipo en la congregación donde los maestros sean los que discipulen, donde los maestros sean los que impartan los principios de la palabra, porque el pastor tiene otras funciones diferentes, el evangelista tiene otras, y cada uno encajamos, no luchamos contra, sino estamos trabajando juntos para. Y cuando empezamos a entender esta verdad y este proceso de cuerpo, entonces ya no hay el sentimiento de que, uy, él tiene más seguidores que yo, él tiene más discípulos que yo, él causa más impacto que yo, entonces empieza la competencia. Y allí el egoísmo, la competencia y el yo traen destrucción a lo que debía ser cuerpo, a lo que debía ser la mentalidad de edificar al otro, de servir al otro, de construir juntos, de que yo aprendo de ti y lo que yo hago solamente es lo que el Señor me mandó a hacer porque Él me hizo ministro competente. Y esa mentalidad cambia la actitud. Entonces ya viene una concepción diferente de cuerpo, ¿sí? Y bueno, por ahora eso. Gracias. Gracias, maestra, claro. Y todos sobre el mismo diseño. La importancia es que todos en el mismo diseño y en el mismo entendimiento y disfrutamos de esas gracias operativas distintas que trabajan para el mismo objetivo. Adelante, profeta Cristian. Volviendo al tema de lo que se estaba hablando de la manipulación, yo no concibo en mi mente a ningún hijo de Dios, ministro, cristiano, indistinto del pacto que conozca. No concibo que se levante diciendo, hoy voy a manipular a la porción del cuerpo de Cristo que Dios me dio en el nombre de Jesús, amén. Yo no lo concibo. Es decir, la manipulación no es adrede, pero es heredada.
y entonces eso los mantiene en una ignorancia inconsciente, pero en un sacrilegio constante, y todo por no entender. Y lo que vamos heredando, que no es adrede, lo heredamos con buena intención y lo practicamos con buena voluntad. ¿Quién no escuchó una frase de algún predicador que cuando iba a comenzar su disertación comenzaba diciendo, oremos, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú? Pero eso no garantiza, esa oración no garantiza de ninguna manera que Dios va a hablar, porque si el que está hablando no conoce el pacto sobre el cual opera, el que está hablando es el hombre y jamás Dios. Entonces es un asunto 100% inconsciente, pero permanentemente heredado. Y allí es donde entramos nosotros, ministros competentes del nuevo pacto, como edificadores. El apóstol me dijo a mí, vamos a hablar de la correcta edificación. Quiere decir que ha habido una edificación incorrecta, y allí es donde quien entiende la reforma primero sabe que no es un reformador. El reformador por excelencia es Cristo y nadie más. Nosotros lo que somos es personas que anunciamos esa reforma por medio de una correcta edificación. Pero una correcta edificación, para evitar la manipulación, incluye, entre otras cosas, dos puntos muy importantes: los planos y la tierra. Sabemos que los planos es la lectura correcta de la palabra, del diseño de Dios, y para eso hay peritos arquitectos, y sabemos que la tierra es el alma del hombre. Entonces, conforme entendamos los planos y conforme trabajemos la tierra, la edificación va a ser correcta y la sobreedificación de la misma manera, y la manipulación va a ir terminando. Excelente. Obvio, debe ser con mucho amor. Gracias, sí, que los planos va a ser la temática de la próxima semana. Pero pues pero excelente, es que todo esto está abonando a todo lo que estábamos hablando. Viene una pregunta incómoda y la vamos a mandar hasta España, porque veo que Albert está listo para hablar, pero si estamos hablando de que esta palabra, la del nuevo pacto, de que este trazo, apegarse a los diseños, está inspirada en el amor de Dios para que alcancemos una identidad de hijos. ¿Por qué no sé? Mucha gente puede confundir esta firmeza con la cual defendemos el diseño con que somos gente intransigente, con que ahora somos personas que se creen más, con que ahora somos personas que no amamos. Pero creo que es todo lo contrario. Amamos tanto que tenemos que vivir de acuerdo a un orden y ser firmes para que esta causa que tiene que ver con el amor llegue a su feliz término. Albert, ¿por qué no retrocedemos una vez que se nos ha sido revelado el diseño, los planos, a quienes estamos edificando y cuál es el objetivo? Aunque nos tachen de duros, aunque nos tachen de intransigentes en el diseño, ¿por qué no retrocedemos, mi amado? Bueno, apóstol, la verdad que es amplia la pregunta, pero el edificador tiene un carácter en base a quién se dirige. Cuando nosotros estamos en la universidad, el profesorado, la parte académica cambia en su carácter, en su contexto, porque te estás dirigiendo a personas entendidas que han llegado a ese punto ya por una conciencia y un deseo de alcanzar pedagógicamente una carrera, una capacitación. Si le hablas a niños, como dicen Gálatas, que tienen carácter de tutores, y los tutores dicen no te sientes, no tires, no hagas. Entonces, evidentemente, en el nivel de formación de Cristo que estemos, eso va improntado un carácter. El carácter apostólico, evidentemente, tiene que remover y tiene que golpear argumentos, definiciones, porque a veces, como nos predicaba usted el domingo, es una mala concepción del amor. Pensamos que el amor es un sentimiento, cuando realmente es el amor que Pablo tiene por los Gálatas lo que les lleva a decir Gálatas insensatos. O sea, ¿quién los hechizó para que se dejaran embrujar de esa manera
planteándose ustedes, después de haber entendido lo que han entendido, volver a estas débiles rudimentos de donde Cristo les rescató? Es el amor del apóstol el que dice, y ese celo, el que dijo, ojalá se mutilasen. Es ese amor, él está operando en un amor, pero lo que pasa es que ese amor formativo se desconoce en el ámbito eclesiástico en su mayoría. No decimos que todo, porque si no pecásemos de pensar que somos los que tenemos el sartén por el mango. Pero a Dios gracias, en las naciones se siguen levantando edificadores que entienden no un evangelio conceptual, no un evangelio sentimental, sino un evangelio inteligente, pedagógico, entendido, certero, exacto, diestro. Y no se puede, de verdad que no se puede manifestar o exponer el evangelio sin inquietar a nadie. Creo yo que el carácter de Dios en nosotros nos lleva a remover conceptos enquistados en la mente de las personas y evidentemente la gente patalea. Entonces, ¿por qué no hay vuelta atrás? Es que es inconcebible, sería autoestafarnos si volvemos atrás. Sería injusto, iría contra natura, porque estaríamos privando de un entendimiento glorioso a una generación, y creo que ahí sí seríamos nosotros estafadores de una generación, castrando y prohibiendo a una generación que conozcan la plenitud en Cristo. Es imposible que haya retroceso. Nosotros no somos de los que retroceden, evidentemente, y esto nos define. Si el precio es caer gordos, como dicen en México, o pesados, como dicen en España, estamos dispuestos a asumir el costo de esta capacitación y de esta formación. Tampoco lo hacemos por ser nosotros bien recibidos en los lugares. Excelente, mi amado Albert. De tal manera que concluimos, antes de irnos a Delicias, que el verdadero amor es edificar con lo que Dios, hacia donde Dios quiere llevar a la gente. Y si negociamos hacia donde Dios quiere llevar a sus hijos en la edificación, pues es un amor plenamente egoísta y dejaría de ser amor, porque lo que buscaría es tener seguidores, lo que buscaría sería estar en bien con todos, y un edificador al que se le ha revelado los códigos de edificación, su compromiso mayor siempre será con el dueño de la iglesia, que es Cristo. Así es que se ama formativamente, y esto espero que lo entiendan, nos está viendo mucha gente, que por eso es que se desarrolla un carácter apostólico, un carácter inflexible en cuanto al orden de edificación. ¿Por qué? Porque el resultado de mezclas en la edificación será un híbrido y será una persona deforme, para acabar pronto. Pero si es conforme a la edificación, la escritura dice muy claro, dice, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Ese es el objetivo y ese es el verdadero amor. Adelante, Pastor Sergio. Sí, pues en referencia a esto, 2-3 puntos que quisiera compartir con ustedes. Primero, es el hecho de que hay algunas connotaciones que las hemos asumido como muy negativas. Bueno, primero pongo esto como una introducción. No se puede negociar la verdad, porque cuando se negocia la verdad se acepta la mentira. Entonces, la verdad no es negociable. Después, pasando de esto, nos han improntado muchas cosas desde un aspecto o un punto de vista demasiado negativo. Por ejemplo, si yo les hablo y les digo que qué piensan ustedes de la ignorancia, todos tendremos, la mayoría, un concepto negativo acerca de la ignorancia. Pero es natural que todos tengamos niveles de ignorancia. Lo que no es natural es que la aceptemos y que no queramos cambiar ese estado. Entonces, puede haber ignorancia por naturaleza y porque vamos aprendiendo día con día, o puede haber una ignorancia autoinfligida en el sentido de que no queramos salir de la ignorancia y no queramos aprender. En ese sentido,
creo que es importante saber que el hecho de que seamos ignorantes no es un hecho de vergüenza, debe ser un motivo de querer aprender más o de querer aprender. Nosotros hemos escuchado lo que dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento y por cuanto lo rechazaste, yo también te rechazaré a ti como mi sacerdote. Incluso llega más allá, hablando de las generaciones que también rechazará a los hijos. Primer principio, que esto lo he compartido en otras ocasiones, no puedes rechazar algo que no está a tu alcance. Si dice que tú rechazaste el conocimiento, es porque estás rechazando algo que sí puedes aceptar o recibir. Entonces, no podemos decidir seguir siendo ignorantes, debemos decidir conocer. Y más porque muchas, o mejor dicho, todo eso ha sido ya, tenemos la mente de Cristo, las cosas están en el Espíritu, pero es necesario que también lleguen a nuestra alma. Entonces, ese principio es muy importante. No podemos rechazar algo que no está a nuestro alcance. Y en segundo lugar, cuando dice que no nos, o que nos rechazará, no es en el sentido de la salvación. Incluso sabemos que esto está escrito en el Antiguo Pacto, pero sí una de las traducciones es de que no podrá utilizarnos en el sentido de nuestro propósito personal o nuestra asignación. Cuando nosotros rechazamos el conocimiento, somos menos efectivos en nuestra área de asignación y podemos abarcar menos tareas que Dios podría asignarnos. Pero en la medida que vamos creciendo en el conocimiento, podemos ser enviados o utilizados para una mayor manifestación del propósito eterno, que es dar a conocer al Padre a través de Jesucristo, que está impartido en nosotros, que somos su eclesía. Entonces, qué importante es hacer a un lado esos estigmas, esos prejuicios que hay acerca de la ignorancia y tener en cuenta que lo que debemos realizar es ser plenos en el conocimiento de Dios a través de Jesucristo, que ya está impartido en nosotros por la guía del Espíritu Santo, pero también por medio de los 5 ministerios que nos ayudan a ser edificados y seguir en el conocimiento, crecimiento de la semilla incorruptible que es Cristo en nosotros, para poder ser formados, conformados, transformados y manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. Gracias, Pastor Sergio. La edificación correcta, la edificación en el orden correcto va a llevar al resultado de que en todo seamos como la cabeza. Pero entonces, ¿ya somos en algo igual que Él? Fíjese esta pregunta, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, para que seamos en todo. Este hablar del todo implica que hay diferentes aspectos que se tienen que alcanzar. Pero ¿en qué somos ya igual que Él? Yo quisiera irme hasta Denver, a ver si el pastor Pedro nos ayuda a entender por qué la edificación nos lleva hasta en todo. Adelante, pastor Pedro. Pues vital entenderlo y se entiende simplemente con un enunciado bíblico, ¿no? Él es aquel que todo lo llena en todo. Y se entiende a través de la Biblia también, vosotros estéis completos en Cristo. Entonces, justamente la edificación correcta apunta a que se llegue a ese entendido para poder llegar a esa manifestación. Porque de lo contrario, seguiremos buscando algo que nos falta. Y mientras busquemos algo que nos falta, estamos perdiendo de vista la verdad de la que hablamos, en el sentido de ya somos completos. Cuando uno se siente incompleto, hay frustración, hay una búsqueda constante, hay una necesidad de encontrar aquello que falta, más cuando nos sabemos completos. Y es que el punto es sabernos completos. Entonces, para eso es importante caer nuevamente en fundamento bíblico para encontrar que nosotros hemos sido impartidos con el Espíritu de Dios. Esto es muy fuerte. Si lo tomamos como una frase bonita, por ahí suelta de la Biblia, pues qué bien, nos quedamos con una frase bonita. Pero hemos sido impartidos con el Espíritu de Dios justamente para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y lo que Él nos ha concedido es todo lo que podemos tener. De manera que ya no estamos en ninguna, ni en una pizca de algo incompletos. Ese entendimiento nos lleva a un actuar correcto y a un proceder correcto, a un entender correcto. La sociedad, nuestra familia, todo aquello donde nos desenvolvemos va a ser impactado por esa realidad, por esa letella. Pero mientras estemos buscando afuera lo que ya tenemos dentro, es como decía el pastor Albert, entonces estamos buscando, estamos sujetos a las cosas, cuando realmente las cosas están sujetas a nosotros, porque en nosotros habita
el poder que las creó. Eso parece un galimatías ahí de palabras y de frases, pero no lo es tanto. Es que entenderlo nos lleva, mire apóstol, yo quiero aclarar algo aquí rápidamente. A nosotros se nos ha dicho y fuimos creados en el evangelio de la religión o en la religión del evangelio, en el sentido de buscar cosas y en el sentido de ser bendecidos por las cosas. Y realmente ahí estamos desviando el asunto. Cuando podamos nosotros entender que esta es la frase de moda en la religión, ¿no? Estoy esperando el momento del Señor. Es en el tiempo del Señor. Y resulta que el tiempo del Señor está íntimamente ligado a la madurez del Hijo. Nada más que eso. Cuando nosotros tenemos la suficiente madurez para entender sanidad, cuando tenemos la suficiente madurez para entender y manejar y administrar riqueza, cuando tenemos la suficiente madurez para arribar a verdades que ya nos fueron dadas, empezamos a ser administradores de ellas. Ya no tenemos necesidad de esperarlas. El apóstol Pablo dice, ¿para qué esperar lo que ya llegó? Entonces, si logramos romper en nuestra mente ese enunciado de estoy esperando en el Señor, en los tiempos del Señor, y logramos entender que es en la madurez nuestra donde vamos a operar, creo que habremos avanzado chorros. Pero no sé si eso contesta su pregunta en alguna forma, apóstol, pero claro, mi querido. Hasta ahí llego yo. No, claro. Es que tristemente seguimos viendo que el sistema de edificación fuera de la verdad está buscando avivamientos, está buscando visitaciones, está buscando que le lleguen las cosas y vemos congresos, vemos seminarios, vemos inclusive coaliciones apostólicas que trabajan para eso. Imagínense qué triste cuando el código está aquí claramente en Efesios 4:15, dice, más bien, al vivir, fíjese bien, ya no al esperar, al vivir. En otras palabras, al expresar, al caminar en este orden, al vivir la verdad, que la verdad es Él en nosotros, con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Para ser el todo como es Él, es que en esto que ya somos como Él en el Espíritu, en esta madurez derivada de la formación de Cristo, llegar a ser en todo es que pensaremos igual que Él. Aquí está la clave. Pensaremos como Él piensa. Analizaremos como Él analiza. Y vemos al Cristo encarnado que Él pensaba idéntico que el Padre. Siempre se vio del orden celestial. Siempre se vio completo. Siempre se vio como enviado con los atributos celestiales y no con atributos terrenales. Hasta que lleguemos en ese todo donde el alma queda completamente saturada y gobernada por la realidad espiritual, entonces vamos a ver que esa calidad de vida nos hace a nosotros administradores de todas las cosas. Y por supuesto, jamás regresaremos, jamás negociaremos. Y ojo, edificadores, por favor, porque este es un punto importante, pero también seremos unos ministros que en amor, seremos aquellos que también seremos muy cuidadosos de a quién le permitimos a nuestras personas, o más bien, qué recursos les acercamos a nuestras personas para ser quienes le edifiquen. Ya no acercamos recursos que no entienden la verdad presente. Ya no acercamos recursos a personas que no los van a llevar al desarrollo de la verdad que ya tienen y que se tiene que vivir. No es una búsqueda, es una experiencia de vida. Y por eso es que somos firmes. Nos podrán decir duros, nos podrán decir a veces intransigentes, pero es que la meta es muy alta. La meta es que en todo seamos igual que Él. Profeta Cristian, y con él terminamos porque, como siempre, se nos fue volando el tiempo. Adelante, profeta. Es importante sí tener claro que la intención en la expresión de Cristo en nosotros y por medio de nosotros demanda una exposición. Eso va a colocar aquí en mí una alta demanda a escuchar a otras gracias, a escudriñar la palabra, porque entiendo que aquí sabemos de lo que estamos hablando, pero gente que toma esta enseñanza
a su conveniencia, toma lo consumado como una excusa para no hacer nada. Y entonces ya no hay nada que hacer y no se preparan, no se capacitan, no se exponen, no escudriñan la palabra y lo toman como una excusa porque ya están completos. Y ahí yo rescato una frase del apóstol Basilio Patiño cuando él dice, ya sí, pero todavía no. Porque nuestra perfección y en lo que estamos completos es en el espíritu. Pero con un alma incompleta y totalmente ingobernable en nuestras emociones si no la exponemos al conocimiento de la palabra. Por eso es tan importante el conocimiento en una correcta edificación. Por eso dice, si no estoy mal, es en 2 Corintios 2:14, donde dice del perfume del conocimiento. Permítame, yo creo que tengo por aquí a la mano. Dice, pues, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva de triunfo en triunfo y en todo lugar manifiesta por medio de nosotros el olor, la fragancia de su conocimiento. Entonces, allí tendríamos que ver lo importante que es el conocimiento en la edificación. Usted no va a oler a Hugo Boss si no se lo aplica. Usted no va a oler a Chanel si no se lo aplica. El frasquito está muy guardado en su closet, muy bonito. Usted tuvo que ahorrar para comprárselo y esa vaina cuando se la pone todo el mundo tiene que ver con usted, pero entre el frasco no sirve de nada. Entonces usted tiene que exponerse a que la sustancia que contiene ese frasco lo impregne a usted, primero a usted y luego a través de usted. Y algo que se edificaba anoche era eso. En la antigüedad el perfume no era como ahora que se aplicaba por medio de un spray, sino eran ciertos aceites y especias en las cuales la gente se tenía que sumergir, esperar un tiempo a ser impregnados de la fragancia para que durante el día olieran esa fragancia las personas. Entonces usted no va a oler al conocimiento de Cristo si no se expone al conocimiento que porque todo está hecho. Y sí, Él es el todo y en todos. Él lo consumó todo. Pero todo lo que Cristo es en nuestro espíritu aún no es en nuestra alma. Necesitamos cada día, y hay una línea muy delgada, y por eso me tomo el atrevimiento de hacer esa aclaración, de que nos sepamos completos, nos sepamos bendecidos, pero eso incluye una necesidad constante de exponernos al conocimiento de lo que ya somos en Cristo. Así es, mi amado. De ahí es que los planos no son negociables. Precisamente, ahorita decías algo muy interesante, Cristian, decías, bueno, hay gente que se está exponiendo a la verdad presente y sin embargo toma unas actitudes pendulares como estas, ¿verdad? Donde ya todo está hecho, ya no tenemos ninguna participación. No confundamos. En el nuevo pacto hay una coparticipación del Espíritu de Dios en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Pero qué interesante, porque también la verdad presente hay personas que la toman como una opción más. La verdad presente hay algunas personas que creen que es una, ¿cómo le diré? Una materia más. No, la verdad presente es una realidad que no se puede negar. Y de esa realidad, a partir de ahí, es que se edifica. Si no se edifica sobre la realidad, se edificará sobre una fantasía. Amados, gracias por estar con nosotros. La verdad es que la hemos pasado muy bien, se nos fue el tiempo volando. Quiero agradecer a nuestros invitados, Cristian Lindo, Marta Garzón. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a todo el panel de edificadores en el orden correcto. Nuestro abrazo gordo. Bendecidos, seguimos adelante. Bendecidos.